Yo les hablaré de las obligaciones que tiene el vendedor en un contrato de compraventa. En este contrato, una parte llamada vendedor se obliga a entregar un bien o cosa determinada a otra parte llamada comprador a cambio de una transacción monetaria. Este contrato es bilateral porque otorga derechos y obligaciones, tanto al vendedor como al comprador. Entre las obligaciones que tiene el vendedor son conservar el bien en perfectas condiciones hasta la fecha de entrega, hacerse responsable de los defectos que éste pueda tener, asegurarse de que el comprador reciba el bien. Los gastos de entrega corren por cuenta del vendedor. El bien se entrega en el lugar convenido, y si no se designó un lugar, entonces el bien se entrega en el lugar en el que se vendió. Otorgar los documentos necesarios que acrediten la adquisición del bien. Entregar el bien en el estado en el que se perfeccionó el contrato. Entregar los frutos. Una vez que se perfeccionó el contrato, los frutos que produzca el bien vendido le pertenecen al comprador y el vendedor está obligado a entregarlos. Las obligaciones del vendedor se encuentran del artículo 2153 al artículo 2164 del Código Civil del Estado de Puebla y son los que les acabo de mencionar. Siguiendo con el tema acerca de derechos y obligaciones del vendedor, en materia de los contratos, como sabemos, los contratos son estos acuerdos legales que tienen como característica principal transferir obligaciones y derechos. Voy a hablar acerca de los derechos del vendedor. El comprador tiene y el vendedor deben de tener establecida una fecha para que se haga la transferencia de este acuerdo. Debe de recibir el comprador los correspondientes documentos que avalen la recepción de este. También se debe de entregar la cosa vendida y conservarla como propia. Debe efectuarse la entrega aunque se haya establecido un plazo para el pago del precio. Se debe de entregar la cosa acordada como ya lo habían previsto anteriormente el comprador y el vendedor. Deben de ser recibidas en forma acordada, siempre en perfecto estado y que se ajuste a las condiciones pactadas. Se debe de cobrar el precio en el tiempo y forma de los intereses generados en su caso. Los gastos que se produzcan en la gestión sin incluir transporte corren a cargo del vendedor. Por otro lado, tenemos en el artículo 2160 que los derechos establecidos en los dos artículos anteriores prescriben en el plazo de 6 meses contados a partir de la entrega del bien vendido. Ahora hablaremos de los derechos y las obligaciones del comprador dentro de un contrato de compraventa. Basado en el Código Civil para el Estado de Puebla, en sus artículos 2165 al 2175, puedo decir que el comprador está obligado a pagar el bien en el lugar, en el tiempo y en la forma que se haya establecido. Si no se combina nada de lo anteriormente mencionado, entonces solo tendrá derecho a recibir del bien. En los casos que no se haya fijado un lugar para realizar el pago, entonces se realizará en el lugar en que se entregue el bien. De la misma forma, si no se fijó una fecha para realizar el pago, entonces se entenderá que es una compra de contado. Ahora, si en el momento en que se realiza el contrato, alguno de los contratantes tiene dudas sobre cuál de los dos deberá entregar primero el bien, entonces tanto uno como el otro deberán hacer el depósito en manos de otra persona. Ahora, el comprador le surgirán intereses de acuerdo al tiempo que se haya tardado para realizarse el contrato, si así se haya convenido, o si el bien que se ha comprado ha producido frutos o rentas, o si se ha constituido en mora. El comprador podrá recibir el bien en el lugar, en la fecha que se haya fijado o en su momento al instante de que el vendedor se lo entregue. Ahora bien, hablaremos acerca de otros derechos y obligaciones que tiene en este caso el comprador en un contrato de compraventa. Uno de ellos, y de gran importancia, es la suspensión del pago del mismo siempre y cuando el comprador que esté a la espera, ya sea de cumplirse el plazo o a la espera de saber el precio del bien, tenga duda acerca de su posesión y derecho del mismo, pero siempre y cuando el vendedor le asegure por la posesión de este.
Otro punto importante es mencionar que cuando en la compraventa de inmuebles o en la adquisición de derechos reales a título oneroso de bienes inmuebles, pues si el adquiriente no cumple con dichas obligaciones, el comprador en este caso podrá tomar medidas como es la rescisión del convenio que tuvieron, ¿no? Que establecieron. Otro importante punto es que cuando exista un conflicto en cuanto a los bienes muebles, en este caso cuando el comprador no llegue ni al lugar ni el día que se estableció pues para dicha entrega del bien y al mismo tiempo para el pago de pues el vendedor tendrá el derecho de suspender pues dicho pacto, ¿no? Otro punto pues también importante en el caso del comprador es cuando deberá tomar la decisión de si acepta el convenio cuando los bienes, en este caso, que no sean perceptibles para su registro, él podrá tomar el derecho, pues de no realizar dicho pacto y está en todo su derecho y no habrá, digamos, consecuencias en Hola compañeros, yo les voy a hablar acerca de las modalidades del contrato de compraventa y el libro de contratos de Rosina Villegas nos hace mención de las que podemos encontrar dentro del Código Civil y también nos enlista algunas de ellas. Dentro del Código Civil el contenido es un poquito extenso como para desarrollarlo dentro de un video tan corto, así que voy a hablar de lo que considero más importante. En el Código Civil vamos a encontrar estipuladas las modalidades a partir del artículo 2176. Los primeros 4 artículos de esta sección hacen referencia a lo que es la venta con pacto de no vender a determinada persona. Lo destacable que yo encuentro dentro de esos artículos es que el hecho de no llevar a cabo lo pactado de este contrato no va a significar como tal la nulidad del contrato, pero sí el comprador se va a ver obligado a pagar y resarcir los daños y perjuicios que se le puedan originar al vendedor. Los artículos 2180 y 2181 hacen referencia a la compraventa de inmuebles, a la compraventa con reserva de dominio, a la venta en abonos y a la venta con pacto de preferencia. El artículo 2180 nos habla de la venta de bienes muebles y de bienes inmuebles. En esta lo destacable es que el vendedor puede retener el bien en cuestión y no se debe el dominio hasta que el comprador termine de liquidar la deuda. El artículo 2181 nos habla de la compraventa de inmuebles, que pueden ser específicamente una casa habitación o un terreno. Este artículo se desarrolla dentro de 17 fracciones que más que nada hacen referencia a todo lo que es el proceso que se lleva a cabo cuando se compra un bien de este tipo, que es ante un notario público y ante el registro público de la propiedad. Y pues bueno, eso es lo que yo considero más importante y destacable dentro de estas modalidades. Forma del contrato de compraventa. El artículo 2182 nos dice: la venta de un inmueble, cualquiera que sea el valor de este, se otorgará en escritura pública. Artículo 2183. Los contratantes pagarán por mitad los gastos de escritura y registro, salvo convenio en contrario. Esto lo podemos fundamental en la sección 7ª del capítulo 2, que habla de compraventa, del libro 5, diferentes especies de contratos de nuestro Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. El contrato de compraventa puede ser verbal o también puede ser escrito, pero en algunos de los casos la ley exige que sea por escrito y elevado a escritura pública. Un contrato de venta verbal, por ejemplo, sucede cuando vamos a la tienda a comprar el pan. En tal caso, la venta se perfecciona en el momento en que ambas partes convienen en lo que se compra y en lo que se paga. Sin embargo, en el caso de bienes raíces, la compra se perfecciona cuando se otorga la respectiva escritura pública. Para cosas de valor representativo, aunque no se requiere escritura pública, se recomienda que el contrato sea por escrito.
No es lo mismo comprar un pan en la tienda que comprar una obra de arte que está valuada en millones de pesos. Y aquí ponemos el ejemplo.